M de Emergentes, un espacio de diálogo entre nuevos actores de izquierda. Amigas y amigos de M de Emergentes, esta vez vamos a cerrar el año con el último programa de esta temporada, el año 2016, esta temporada que comenzó en agosto y ya estamos en el programa número 14, después de haber hablado muchas cosas con este movimiento emergente, y queremos en este programa de fin de año hacer un cierre de lo que fue el 2016 y ver las proyecciones que para estos movimientos emergentes se vienen para el 2017. Entonces el programa esta vez va a estar separado en dos bloques nomás, no va a haber sorteo, lo que es una pena, pero bueno. Vamos a empezar entonces a conversar de lo que fue el 2016 con Rodrigo Faúndez, de la Mesa Ejecutiva de Nueva Democracia. Hola, Rodrigo. Hola. Con la que creo que es su prima, pero tal vez no, Rocío Faúndez, del Consejo Político de Revolución Democrática. Hola, Rocío. Con Gonzalo Winter, de la Coordinación Nacional del Movimiento Autonomista. Hola, Gonzalo. Y con Felipe Ramírez, primer secretario de la Izquierda Libertaria. Entonces, como siempre, en este programa tenemos una pequeña primera ronda de cortita esta vez, de cómo vivieron ustedes desde su militancia, desde sus domicilios políticos, lo que fue este año 2016, y después más rato hablaremos de lo que será el 2017. Entonces, empecemos contigo, Rodrigo. Sí. Mira, nosotros como Nueva Democracia, este fue un año bien potente y en particular porque fue nuestro año de constitución. En septiembre, 3 y 4 de septiembre, nosotros nos constituimos como fuerza política después de un esfuerzo de confluencia de años de diversas organizaciones, dirigencias sociales, políticas que venían buscando la posibilidad de emerger un instrumento político que diera cabida a las proyecciones, a las historias de lucha que cada una de las organizaciones, de las personas que conformábamos una franja de militancia social hasta ese momento y política, emergíamos y andamos buscando hace tiempo. Diversas organizaciones, me refiero del mundo estudiantil, la Unión Nacional Estudiantil, algunos militantes del movimiento socioambiental, Modatima, militantes del mundo del trabajo. Ahí nos encontramos con Cristian Cueva, la Fundación CREA, la Fundación Emerge, y desde ahí, desde enero hasta septiembre del 2016, nosotros estuvimos en un proceso de confluencia, de conversación, en una instancia bien fundacional para la emergencia de este instrumento político que en septiembre del 2016 de este año nos dimos cita a nuestro primer encuentro nacional de delegados, y que tuvimos cerca o más de 300 representantes de todo el país acá en Santiago. Y yo diría que ha sido un año bastante fructífero en ese sentido, con muchos desafíos, porque sabemos que a pesar de que nos constituimos como fuerza política, no estamos solo en el escenario nacional. Y también este esfuerzo de estar aquí con estas fuerzas del pueblo emergente, con estas fuerzas que nos hemos venido encontrando también este año, ha sido en paralelo. Entonces, para nosotros un orgullo, un gran desafío trabajar en este año, y con todas las proyecciones para el 2017 de articulación política y de emergencia de un fenómeno social y político que permita constituir una alternativa política en el escenario nacional desde Nueva Democracia, y con todas las fuerzas que están aquí presentes y muchas más que tienen que sumarse. Muchas gracias. Rocío. Vale, este ha sido un año muy intenso en Revolución Democrática, en términos personales y colectivos. Nosotros venimos trabajando desde el 2012, que claro, a ratos pareciera mucho, pero cuando yo veo que mi hijo más chico el 2012 nació y que ahora tiene 4 años y todavía no ha perdido ni un diente, me doy cuenta que en realidad el tiempo no es tanto. No. Siempre yo me acuerdo de mi hijo para tratar de ajustar expectativas cuando uno se pone muy ansioso, ¿no? Porque a veces pareciera que queremos todo al tiro. Este fue un año en que pudimos concretar muchas cosas. Yo diría que trabajo y concreción son las dos palabras principales. Trabajamos muchísimo, lo dejamos todo en la calle y en la militancia los que estamos comprometidos en el proyecto. Logramos constituirnos como partido político en 4 regiones. Si bien la tarea de la recolección de firmas venía de fines del año pasado, este año por fin, por un lado, acertamos con la estrategia y la cosa fue agarrando más ritmo y logramos constituirnos, lo cual fue un hito súper importante que nos llevó al siguiente hito, porque siempre tras uno viene otro, que fue el de las municipales. Que también implicó muchos aprendizajes, muchos desafíos.
aprendizaje, aprender a llevar a cabo tanto las decisiones políticas, electorales como de campaña fue algo súper importante y que permitió mucho trabajo territorial, que de repente por el trabajo de las firmas nos habíamos tenido un poco más recogido. Fue un trabajo territorial súper intenso, se retomaron agendas en los espacios locales, se retomó trabajo con organizaciones comunitarias. Y yo diría que el momento de ir a votar y abrir la papeleta y ver el pacto de la lista K fue un momento, yo imagino, para todos los militantes así súper emocionante. Porque es como, esto no existía en las últimas elecciones y hoy existe. Es así de concreto como toda la pega que hemos llevado a cabo se ha ido haciendo carne. Y nada, los resultados de las elecciones municipales, que yo creo que fueron buenos para un debut para nosotros, creo que nos dejaron también muchas lecciones, y sobre todo, bueno, vamos a hablar harto de eso en el programa, pero en el fondo todo lo que ha ocurrido con estas fuerzas emergentes, que eran mucho más emergentes cuando partió el programa de lo que hoy día es, tenía mucho más de expresión de deseo, y hoy día tienen una realidad súper concreta, y eso yo creo que a todos nos tiene muy contentos. Gonzalo. Sí, yo me atrevería a decir, sin estar seguro, pero que este año fue un año en que sentimos la sensación de transición. No de esa transición, sino de una nueva, en donde creo que el año pasado, el 2015, fue un año en donde se le puso como la daga a la crisis de legitimidad, y este año vimos como la magnitud del desangre de la legitimidad del pacto de la transición. O sea, incluso yo diría del staff de políticos de Chile, de ser capaces de encarnar para nuestra ciudadanía, para nosotros mismos, los valores que ellos mismos habían enarbolado. Al mismo tiempo que no existía en la sociedad un proyecto alternativo que haya cuajado, que tuviera real arraigambre popular, ciudadano, que tenga un horizonte, etc. O sea, y que nosotros tampoco interpretábamos eso. Entonces, por eso yo diría que fue un año como en que sentimos la transición, porque el desangre por un lado era muy evidente, y el rearme por el otro también era evidente, pero uno no terminaba de morir y el otro no terminaba de nacer, como suele decir la frase. Creo que este año nosotros sentimos el vacío que se estaba generando en el escenario, lo sentimos muy fuerte porque el vacío nos tironeó a nosotros también. No todo lo que pasó en el escenario lo produjimos nosotros, inclusive con nosotros mismos, porque el escenario político te transforma, y con nosotros hizo mucho. Creo que hubo experiencias muy importantes este año que hay que destacar. Creo que el surgimiento del movimiento No Más AFP, o su emergencia, su capacidad de masividad, es una de las cuestiones más importantes que a nosotros nos parece que pasó en el año. Y las elecciones municipales también creo que quiero destacarlas desde el punto de vista de cómo las vivimos como movimiento. Nosotros venimos de una tradición política que no naturaliza los procesos electorales, que no los da por obvio, o por decirlo de otra forma, que es muy consciente de sus limitaciones, ¿ya? Entonces, involucrarnos en esto no era una aventura fácil. Además, bueno, nosotros tuvimos tropiezos importantes este año como movimiento. Muy eufemístico. Tuvimos tropiezos de esos que te dejan como un buen rato en el piso pidiendo la camilla. Y enfrentarnos a las municipales fue una experiencia súper rica porque nos permitió dialogar con franjas de la sociedad que estaban viviendo el escenario político de una manera distinta a la cual la viven organizaciones que son de izquierda, como la nuestra. Y ese diálogo verdaderamente político fue algo que yo creo que nos enriqueció de gran manera y que nos entrega muchas pistas de cómo debería ser la proyección para el próximo año. Perfecto. Felipe. Bueno, para nosotros como Izquierda Libertaria, sin duda este año ha sido bien intenso, como ha sido para todos nosotros en realidad. Nosotros este año logramos cerrar nuestro proceso de congreso que habíamos iniciado ya el año pasado. Nos constituimos, realizamos un hito de lanzamiento durante el mes de junio, donde nosotros nos presentamos formalmente como dirección también electa por votación universal de nuestra militancia a nivel nacional. Y en el fondo cerramos una etapa de varios años de desarrollo, de trabajo en las organizaciones de masa, en el movimiento estudiantil, en los movimientos territoriales, en el movimiento sindical también. Y pasamos en el fondo a asumir el desafío de constituir una alternativa política. Eso conllevó además salir un poco quizás de un lugar medianamente cómodo quizá, en el que nos encontrábamos, y también aceptar el desafío de que esa declaración de intención
implica también asumir en la realidad lo que implica ser una alternativa útil para los trabajadores, para los oprimidos, para los explotados, etc. Y eso conllevó a asumir desafíos a los que no estábamos acostumbrados, ya sea el tema electoral, en el que nosotros por primera vez nos participamos activamente y como estructura nacional, y también el enfrentarnos a coyunturas intensas en términos de movilización, no más FP, las movilizaciones de los trabajadores, la huelga de Home Center, la movilización de los trabajadores públicos, enfrentar situaciones también como la que se vive hoy día en el sur del país, la fuerte represión que realiza el gobierno contra el pueblo mapuche, y tratar de, en el fondo, dejar de ser una organización meramente declarativa y también pasar a ser una organización que es capaz de responder frente a este tipo de situaciones. En ese sentido, durante el año también fuimos avanzando en procesos de unidad con los compañeros con los que estamos aquí, también con otros compañeros que no están en esta mesa. Es un desafío también importante, muy fuerte. En el fondo implica también aceptar la necesidad de generar espacios de confluencia, superando los matices y las diferencias que tenemos, pero asumiendo también lo fundamental que es evocar o poner en el fondo mayor valor a las cosas que nos unen, tratar de generar un programa que efectivamente responda a esas necesidades y hacernos cargo de la crisis que hoy día está viviendo el país, está viviendo el sistema político. O sea, en términos de declaración eso es algo súper potente, algo que mucha gente ha venido diciendo durante harto tiempo, pero en términos prácticos también vamos asumiendo lo difícil que es, lo importante que es la unidad dentro de nuestra diversidad para poder responder de manera adecuada y de manera responsable y bueno, tratar además de prepararnos para lo que se viene. O sea, en el fondo el 2016 yo creo que a todos nos tiene un poco agotados, pero es el primer año de este camino, nos quedan muchos años por delante, el próximo año se viene muy intenso, probablemente más intenso de lo que fue este, y yo creo que la lección que nosotros podemos sacar ahora es que la constitución de una alternativa de izquierda es compleja, pero es hoy más necesaria de lo que era hace 2 o 3 años atrás. Entonces, tener paciencia. Yo creo que la paciencia, controlar las ansiedades y ser lo más profundo y lo más responsable posible en los debates y en los procesos de construcción es la lección que podemos sacar nosotros por lo menos de este 2016. Si me voy a colgar un poco de lo que estáis diciendo al final, porque claro, bueno, este año fueron las municipales. Las municipales, cada una de nuestras fuerzas fue más o menos separada, digamos, en algunos casos fuimos juntos, pero en realidad la opción era más o menos presentarse y medir fuerzas, digamos, que representamos, porque era la primera, o sea, el primer gran rendezvous, perdón, por el francés, pero electoral que teníamos ya constituido, digamos, y sucede lo de Valparaíso, que eso ahí ya nos da un ejemplo más o menos de lo que puede ser lo que se viene, digamos, ¿no? Y yo creo que es súper interesante cómo poder comparar las dos cosas, o sea, los lugares donde no fuimos, donde fuimos solos, y los lugares donde, como en Valparaíso, donde se genera una mesa, toda esta cuestión. Entonces, los aprendizajes que se generan ahí son muy importantes para la respuesta hacia la crisis de legitimidad, que no es solo el sistema político, también tenemos que ver los problemas de colusión, de pañales, de papel confort, de ese tipo de cosas. Entonces, cómo la política y el sistema económico tradicional chileno ha estado totalmente colapsando este último tiempo, y nosotros al mismo tiempo, lentamente, vamos generando esta alternativa. Entonces, no sé qué quiero preguntar a partir de esto, pero es que me interesa que ahondemos un poco, porque esto, o sea, la realidad que está sucediendo en esta mesa y en otros lugares también más abiertos, no, hace 6 meses no era tal. No. Entonces, me gustaría cómo ven también, porque nosotros tenemos, o sea, esta mesa es muy chiquitita, digamos, ¿no? Nos podemos poner a los 12 apóstoles, ¿no? A conversar, pero ¿qué hacer con eso? ¿Cómo lograr también estas conversaciones y que nos cuenten un poco lo que ha sucedido? Porque yo he leído a través de la prensa, estos últimos tiempos se han reunido estas 12 fuerzas, ya creo que van 2 reuniones, entonces, no sé, si podemos ver eso. ¿Y quién quiere la palabra? Con una pregunta clarísima. Clarísima, como siempre, el gran conductor. Mira, yo primero tengo una precisión que hacer respecto del punto de Valpo, así como para abrir también la conversa, y creo que Valparaíso fue de las cosas más importantes que ocurrieron en estas elecciones municipales, porque da muchas pistas respecto de que la propuesta de transformación que traemos los nuevos referentes políticos y sociales y que queremos proponer y transformar
no van solo por el lado de un recambio de los nombres, de los rostros, de las siglas, del repertorio, digamos, del elenco, sino que también tiene que ver con la manera de hacer las cosas y con la manera de hacer política. Y en ese sentido que en Valparaíso haya ocurrido lo que ocurrió, cómo ocurrió todo el proceso, cómo se gesta un proceso de carácter participativo, con fuerte implicación social y política, y que haya tenido un éxito electoral, si bien en un contexto de alta abstención a nivel nacional y todo lo demás, es súper importante, porque yo creo que a nosotros mismos, a todos, nos da muchas pistas de la relevancia estratégica que tiene lo electoral, que era un poco esto que tú decías, esta reflexión de lo electoral no como eje, no como fin último, como un medio, pero que tiene que ir acompañado de una cierta transformación en las maneras de construir la política, en una ruptura de las barreras entre lo social y lo político también, y eso debiera ser una brújula que no se nos puede ir olvidando, más allá del hecho de todas las miradas que van a estar puestas en Valparaíso, con todo lo que eso implica los próximos años. Yo quisiera hacer un comentario también, y a propósito de lo que dice la compañera y a propósito de tu introducción. Este año se ha hablado harto del Frente Amplio, y como que nadie se ha atrevido a caracterizarlo. Y no sin querer, y no porque no se nos ocurra cómo, sino que porque yo creo que todos hemos querido dejarlo abierto. ¿Ya? Una de las cosas que aparecen cuando se intenta llenar de contenido por fuera, diría yo, es esta distinción entre lo nuevo y lo viejo, ¿ya? Y que pareciera ser que todos pretendemos representar lo nuevo, pero hay que responder la pregunta, ¿qué es lo nuevo? Y yo creo que Valparaíso nos entrega una pequeña pista con respecto a que, claro, lo nuevo necesariamente significa una nueva forma de hacer política. Es decir, no solo se necesitan nuevos políticos, sino que se necesita una nueva política, ¿ya? Y ahí también hay un aspecto que es súper importante destacar de Valparaíso y que es un riesgo para nosotros. La unidad de las fuerzas emergentes no es un problema real en la política chilena ni en la sociedad chilena actual. Si yo hago una encuesta, si yo camino por mi barrio y le pregunto a mis vecinos, ¿usted hoy día se levantó en la mañana y estaba preocupado por la unidad de las fuerzas emergentes? Me va a decir, no, o sea, es de las 10 cosas que menos me preocupan en mi vida. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy claro, porque muchas veces las izquierdas nos confundimos. Yo he escuchado hace poco en conversaciones a alguien que me dijo, por ejemplo, sí, tenemos que evitar que nos pase, no sé, como en otros momentos en que el Juntos Podemos no logró conquistar el poder porque no logró representar la unidad de la izquierda. No, el problema es que la unidad de la izquierda no era un problema real para la política chilena. Y yo creo que el caso de Valparaíso, si bien uno diría, pero ¿cómo? Si en Valparaíso la clave fue la unidad, sí, pero la clave también pasó porque no puso la unidad a la izquierda como un eje de nada, porque entendió que ese no era el problema que estaban viviendo los porteños y porteñas, o dicho de otra forma, no era la forma en que los porteños y porteñas le llamaban al malestar que daba vuelta, ni a la esperanza que daba vuelta, no era ese el nombre que le ponían, ¿ya? Entonces cuando nosotros hablamos de fuerzas emergentes, cuando hablamos de lo nuevo, cuando hablamos de la unidad y cuando hablamos de amplitud, tenemos que entender que todos esos conceptos tenemos que renovarlos, y que amplitud hoy día significa poder ser referencia de todas aquellas demandas que están surgiendo y que el pueblo efectivamente se ha movilizado para demandar, valga la redundancia, y no aquel programa de vanguardia que las izquierdas, pensando que nuestro problema es el problema de todos, vayamos a diseñar. A mí me gustaría quizás agarrarme de algunos elementos que han salido recién para profundizar un poco en una idea, quizás en esta idea de lo nuevo, o quizás como nosotros como quizás naciente Frente Amplio nos podemos hacer cargo en el fondo de esta situación o de esta necesidad de tener algo nuevo frente a lo viejo, que es lo representante de la corrupción, de la colusión, etcétera, o de la política de cúpula. Me parece que, bueno, yo lo mencionaba en mi palabra anterior, este año está marcado por muchas cosas, pero uno de los elementos quizás interesantes y que a veces no sale tanto es que, sobre todo quizás el segundo semestre está marcado por derrotas. Y no me refiero al tema electoral, sino que me refiero a las movilizaciones que nosotros hemos visto durante el último tiempo. A veces nosotros vemos mucho la política, bueno, las fuerzas se están reuniendo, se están discutiendo, pero lo importante en el fondo, lo que afecta a la vida cotidiana de los chilenos, es que los trabajadores de Home Center, el sindicato más grande de este país, en el sector del retail, con miles de trabajadores afiliados, fue derrotado después de una huelga larguísima y muy agotadora.
La movilización del sector público, la movilización más fuerte del sector desde el retorno a la democracia, fue derrotada completamente. La represión que se ve en el sur es una derrota de todos nosotros. O sea, que un chico recibiera 100 balines en su cuerpo por parte de un carabinero es una derrota de nosotros. Una derrota práctica y es también una derrota moral. Porque de una u otra forma, la izquierda se ha desentendido de esa situación. O sea, tenemos una militarización de facto de un territorio nacional y nosotros nos hacemos los locos. Y así, un sinfín de otros elementos que nos marcan un escenario en donde los trabajadores, en la práctica, demuestran tener menos capacidad para poder influir dentro de decisiones prácticas de su vida de la que tenían quizás hace 3 años atrás. Eso implica una derrota nuestra y también una derrota y una responsabilidad tremenda por parte del gobierno. Pero al mismo tiempo, estas mismas movilizaciones, y además la movilización de Nomás AFP y otros fenómenos similares, y también lo de Valparaíso, demuestran que la gente también está dispuesta a salir a organizarse y a exigir lo que es suyo. Entonces tenemos dos caras de esa situación y cómo nosotros como fuerzas políticas nos hacemos cargo de esa realidad. Yo creo que lo interesante de Valparaíso y una de las lecciones que se enlaza con esta idea de lo nuevo es que en el fondo el Frente Amplio debiera ser también no solamente un espacio de unidad de las fuerzas políticas, sino también una herramienta puesta al servicio de los territorios y fundamentalmente de la gente para que tenga un espacio en el cual reflexionar, discutir y empoderarse respecto a su propio cotidiano. Porque ese encuentro en el fondo puede ser muy, muy local, digamos, y en torno quizás a la discusión de un programa electoral de cara a las elecciones parlamentarias que se haga cargo de la situación de la salud, de la situación de la educación en sus comunas, etc. Pero que también se refleja en un conocerse, en un hacerse parte de una identidad colectiva común, en donde el Frente Amplio en el fondo es una expresión política de ese encuentro y que nos permite ejercer herramientas como la solidaridad que faltó de manera determinante en la huelga de Home Center. Nos faltó quizás determinación como para poder haber hecho un llamado de boicot y de solidaridad con los trabajadores que están en huelga en ese momento, que podríamos haberlo hecho, no lo hicimos. Y así con otras situaciones similares. Y yo creo que esa solidaridad también nace de un encuentro, de un reapropiarse de los espacios, no solamente en términos abstractos, sino de encontrarse y decir, las problemáticas de ellos son también mis problemáticas, porque hoy día ellos están en huelga y el día de mañana a lo mejor yo como trabajador voy a estar en huelga. O la situación de las personas que son pensionados y tienen una pensión de miseria hoy día, va a ser mi situación o va a ser la situación de mis padres, o la situación de las mujeres, que si mi situación como hombre es complicada, la situación de las mujeres es 10 veces quizás más complicada. Entonces, ¿cómo nosotros transformamos el Frente Amplio también en una expresión o una instancia para que podamos hacernos cargo de esa situación y darle vuelta? O sea, en el fondo, hay compañeros que a veces dicen, no, es que las elecciones implican abandonar la lucha social. No. Lo que nosotros tenemos que hacer es que esas elecciones sean una instancia más de lucha para poder transformar esas condiciones que hoy día nos tienen aplastados, medio derrotados, pero yo creo que con la esperanza, con la claridad de que vamos recorriendo un camino que es difícil y que es de la construcción de esta alternativa política, que se vislumbra a través de estas movilizaciones de masas, que se vislumbra a través de el triunfo en Valparaíso y que perfectamente se puede continuar vislumbrando en la conformación del Frente Amplio en lo que nosotros tengamos que decir el próximo año. Yo pienso que los hechos que marcaron el 2016 para la política de estas izquierdas emergentes hablan sobre o representan más bien una superación de la concepción tradicional y mecánica que tenía la izquierda de concebir la unidad. Porque la unidad ha sido un tema siempre para las izquierdas, siempre desde el siglo XX en adelante la unidad ha estado en el centro del discurso de la izquierda. La unidad de los trabajadores, la unidad de la clase, la unidad de las organizaciones políticas. Y yo creo que el 2016 lo que marca, no solo Valparaíso creo que representa muy bien y uno puede esquematizar ese ejemplo, cómo se va a gestar la unidad que se viene de aquí en adelante entre las fuerzas sociales, porque no son solo las fuerzas políticas, son las fuerzas sociales con vocación de transformación. Y ahí yo englobo a los temas, a las organizaciones territoriales, a las organizaciones sindicales, sectoriales en general, y a las organizaciones políticas que hoy día tú mencionabas que estamos en esta mesa, o las 12 que se están juntando, y que sin duda que son fuerzas que tenemos la vinculación con el mundo social, que venimos de ahí, que emergemos de las luchas sociales de la última década, pero que no somos, que el proyecto de unidad de esta izquierda no se acaba en estas 12 fuerzas, sino que al contrario, vamos a ser articuladores tal vez,
vamos a optar por generar las instancias de diálogo, de confluencia en los territorios, en el espacio nacional, listas parlamentarias únicas, candidatura presidencial con primaria, etc. O sea, vamos a generar los mecanismos democráticos para esta nueva forma de hacer la política, que en definitiva es democratizar la política. Pero en la práctica la unidad va a estar dada por el activo social que ha ido emergiendo en el último año y aquel que esté dispuesto a emprender un camino en términos políticos, institucionales y por afuera también de la institución o a través de las vías de las que se han dado todas las organizaciones y las movilizaciones sociales de la última década. Entonces yo creo que el tema de la unidad efectivamente, la práctica nuevamente supera la teoría. Y estamos hoy día a puertas de un proceso que está si bien es emergente, que si bien es embrionario, hoy día tiene las posibilidades de emerger como una forma de construcción nueva para los procesos políticos que vienen a tensionar la arena política nacional de aquí en adelante, creo yo. Y eso depende mucho de nosotros, de las fuerzas que estamos aquí, de las 12 fuerzas que se están reuniendo hoy día para dialogar sobre posibilidades del próximo año, pero también, por supuesto, de todas las fuerzas sociales y el activo social que ha emergido en la última década. Segundo, yo creo que es sumamente importante no dejar de lado el debate, o sea, no centrar solo el debate en términos políticos y sociales, de la movilización y la lucha social, en términos de las fuerzas que lo están conformando, sino que también el proyecto que queremos encarnar, porque la nueva forma de hacer política no se basa solamente en nuevos mecanismos más democráticos, que sí los hay, nuevas formas de toma de decisiones, nuevos dispositivos, sino que también una nueva concepción de construir proyecto político. Y yo creo que eso va a depender mucho de la forma, pero también del fondo que nosotros queramos impulsar como proyecto país, en definitiva, y que viene a hacer síntesis de las demandas que han estado sobre la mesa en el movimiento social, pero también de nuevos temas que ni siquiera nos hemos hecho cargo. Yo creo, por ejemplo, un tema gravísimo que pasó este año, que se develó y que refleja la fragilidad de la institucionalidad del Estado para atender a la infancia en Chile, es el tema del Sename. Por ejemplo, el tema del Sename es un tema que debiese preocuparnos en primera medida porque son los niños más vulnerables de este país que están puestos, dejados al arbitrio del mercado, dejados al arbitrio del cuoteo político a través de la institución del Sename, de partidos del conglomerado que gobierna en este momento. Entonces, en definitiva, hay una fragilidad tremenda en ese sistema y nosotros hoy día nos estamos dando una posición, no nos estamos haciendo cargo aún, creo que es un desafío y ahí tenemos que hacerlo en lo inmediato, de ese tema. Entonces, allí hay temas que emergen que han sido temas de debate público, pero no de conflicto social, no de movilización, pero que nos tenemos que hacer cargo porque sí o sí un país se construye con todo y el desafío es, por lo tanto, va un poquito más adelante de cómo nos imaginamos nosotros. Yo ahí concuerdo con lo que tú partías planteando de cómo mi hijo o cómo tu hija en este caso ve o cómo tú vives los tiempos de tu hijo. Allí se marcan también los tiempos en que la sociedad va caminando, el pueblo chileno va caminando y nosotros de repente vamos un poquito más apurados porque estamos metidos en la arena política, pero hay que ponerle ojo a esos temas que son profundos de Chile, de la democracia, de la transición y que hoy día significan arbolar un proyecto político que recoja esas demandas y también un proyecto con vocación o con un programa concreto que recoja estas demandas, pero que también, por supuesto, se haga cargo de los problemas cotidianos de la gente. Porque basta, yo creo de esta izquierda grandilocuente que da los grandes discursos, que está súper bien, que lo sigamos haciendo siempre que va acompañado y tiene un correlato con nuestra práctica y capacidad de respuesta a eso. Porque si no también vamos a caer en una demagogia de que no somos capaces de hacernos cargo. Yo creo que ahí poner los pies sobre la tierra también estamos llenos de desafíos, de un emprendimiento político, de todas estas fuerzas y de este activo social para el próximo año. Traemos un ímpetu, diría yo, muy épico que se está armando y que se está desarrollando ya en los territorios, que es donde va a tener carne este Frente Amplio, la forma que tome. Pero si no nos hacemos cargo de estos temas nos vamos a estar nuevamente quedando atrás. Yo creo que ahí tenemos los desafíos país urgentes que tenemos que hacernos cargo y por lo tanto apurar el tranco en términos programáticos. Hoy día lo estamos poniendo sobre la mesa, el tema migrante, el tema mapuche, las movilizaciones, no más FP ni una menos, pero hay que hacerse cargo también en términos político-programáticos y ahí tenemos esos desafíos para el próximo año que se nos presentan y yo diría que estas fuerzas estamos en esa disposición.
de construir esos elementos y de consolidar una apuesta programática y un proyecto país que lo construyamos e invitemos a la ciudadanía a debatirlo y a conformarlo. Ya, pero el próximo año, año electoral, o sea, no hablemos todavía de lo que se viene el próximo año, pero a mí me gustaría saber cómo, mientras tanto, respondemos a las cosas que tú dices, porque vemos lo que sucedió en Inglaterra con el Brexit, vemos lo que sucede en Estados Unidos con la elección de Trump, vemos lo que está sucediendo con el tema de inmigración aquí en Chile, vemos un montón de aprovechamientos de una derecha populista, digamos, de conflictos que están presentes, que nosotros tal vez conversamos, pero que no tenemos la suficiente potencia para llegar y comunicar hacia afuera, de generar movimiento social para responder a estas preguntas. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que nosotros podemos tener fuera de lo que es un programa electoral, lo que es el futuro electoral que se nos presenta? ¿Cómo vamos respondiendo a estas cosas y cómo vamos presentándonos? O sea, aparte de las marchas, no sé, quiero saber. Es que ahí, Lucho, lo que tú decís, que también aludí un poco al contexto más internacional, y pensando lo que decía Felipe sobre estas derrotas, como este semestre de derrota o este tiempo más oscuro que hemos estado viviendo, que yo creo que es totalmente esperable porque, como decía Gonzalo antes, el 2015 fue el momento en que se destapa totalmente el proceso de la crisis de legitimidad, y el 2016 se aceleró un montón el desgranamiento del choclo. No me acuerdo cuál fue la metáfora que tú usaste, pero en el fondo el proceso de colapso del sistema y de su legitimidad, el sistema de la transición post-dictadura, digamos. Y el asunto es que eso obviamente implica una percepción de amenaza súper fuerte de los custodios del status quo. Por lo tanto, esta contrarreforma, podríamos decir, súper fuerte y de carácter fascista que uno puede ver en Chile en muchos niveles y que uno la puede ver a nivel mundial también. Es decir, crisis de legitimidad, se levanta movilización social, la respuesta viene dura y viene con fuerza. Y la derecha populista está ahí atenta. Y por lo tanto yo creo que algo que decías tú, Felipe, que creo que es súper importante, es que la respuesta nuestra tiene que ser por el lado de la politización. El otro día yo recuerdo una conversación con nuevos militantes y se discutía toda la pregunta como de qué hacer en el trabajo territorial, en qué centrarlo, qué estrategia, un poco esto, qué hacer. Y la reflexión de varios de nosotros era así como, nosotros necesitamos politizar, porque justamente todos los movimientos, tanto de las fuerzas que están resguardando como de la derecha más populista que va a tratar de robarse el trofeo de alguna manera, es apuntar a la despolitización. Y politizar tiene que ver con cosas tan concretas como hacer ver a las personas cómo sus problemas cotidianos que les quitan el sueño y que les hacen sufrir en sus vidas propias no son problemas individuales, sino que son problemas colectivos. Que es algo de lo cual la dictadura y todas las transformaciones institucionales y culturales que se desataron a partir de ella ha llevado de forma muy exitosa a cabo un proceso por el cual las personas perciben sus malestares como malestares individuales y los sufren de forma individual y privada. Y por lo tanto, si nosotros tan solo lográramos apuntar a esa politización, que no tiene que ver con ir a hablar de nuestras siglas, con ir a hablar de nuestros referentes, decir, mire, anótese aquí, inscríbese y le voy a dar un carnet de militancia. Pero tiene que ver... Sí, también. Pero tiene que ver sobre todo con ir generando conciencia. Y mientras más difícil es la tarea de la politización, porque estamos en un contexto súper adverso para politizar, más necesaria y más urgente es. Es una situación así como bien de alguna de estas tragedias griegas, así el tipo que empuja la roca, porque es más urgente que nunca politizar, porque los riesgos que uno ve a nivel mundial son riesgos súper reales. Si en la historia del mundo ya hemos estado en contextos parecidos a esto. No es una situación nueva. Por lo tanto, me parece que cualquier respuesta respecto de la estrategia y las tácticas tiene que ir imbricada con la politización. ¿Cómo eso se traduce? Pero es politización asociada a los problemas, como hubiera dicho Ladín hace 10 años, concretos de las personas. Es decir, a lo que te quita el sueño, a lo que te da úlcera, a lo que te tiene angustiado, a lo que tiene la gente medicándose y tomando antidepresivos, ¿sabes? A eso. Y de ahí, y lo último, la interseccionalidad, que es algo que viene del feminismo, pero de lo cual hoy día nos tenemos que hacer cargo transversalmente, que tiene que ver con que las luchas ya no se pueden entender por separado. Tú necesitas poder articular las diversas luchas que están ocurriendo hoy día. Y por eso creo que dejar de pensar en esa unidad fantasiosa y pensar en esta unidad en la diversidad, que por supuesto se dice más fácil de lo que se hace, pero
yo lo pensaba a propósito de lo de Salazar hoy día. La izquierda ya no puede seguir pensando en términos de categorías de dominación independiente. La clase ya no puede ser a costa del género, y a costa de las etnias, y a costa de todo lo demás. Porque además son luchas que están ocurriendo hoy día, que están construyendo identidades súper potentes, y se necesita una articulación política de todo eso. Pero ahí hay algo que Felipe decía hace un rato, o sea, cuando habláis de solidaridad, tiene que ver con, o sea, yo creo que la solidaridad central es la convergencia de todas estas luchas. O sea, es como también la empatía, o sea, proyectarse en el otro y tratar de entender, o sea, y así generar colectivo, pero bueno, eso. Sí, precisamente estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que uno de los principales desafíos que nosotros tenemos es develar el carácter político de todos estos conflictos y todas estas contradicciones a las que nosotros nos vemos sometidos día a día, y la manera en cómo en el fondo el modelo lo que hace es jugar al atomizar cada uno de estos conflictos en la esfera individual o a lo más en la esfera familiar para desarmar cualquier tipo de respuesta colectiva que se haga cargo de esa situación y que en el fondo devele los intereses que están detrás de este tipo de problemáticas. Yo creo que junto al ejercicio de la politización va asociado también el énfasis que yo hacía antes también, que tenía que ver con el juego de la generación de confianza y la generación de esta identidad colectiva. En el fondo la politización implica también el ejercicio de generar espacios de reflexión colectiva y también de acción finalmente. O sea, el ejercicio de vislumbrar lo político que está detrás de mis problemáticas de deuda, las problemáticas de educación, de salud, de violencia de género, en todas las esferas, no solamente en términos de violencia física, sino también en términos de lo violento que es la desigualdad en las condiciones cotidianas de la vida de una mujer en comparación con un hombre de características similares, las discriminaciones que sufren los pueblos indígenas y así, suma y sigue la situación de los inmigrantes, y cómo esto en el fondo va respondiendo a una pauta general, a un modelo con características bien establecidas, y de qué manera nosotros en el fondo develamos todos los elementos que van uniendo todas esas situaciones y les damos una respuesta común. Y yo creo que ahí se juega no solamente en los territorios, también en los lugares de trabajo, también en los lugares de estudio, en todos los espacios en el fondo donde nosotros vamos desarrollando nuestra vida cotidiana, porque en el fondo, dependiendo del individuo también depende cuál es la esfera en la cual se siente más tocado, quizás por una u otra contradicción. Pero en el fondo, como nosotros sabemos que existe esta problemática central, general, que es transversal, que las va uniendo todas estas contradicciones, también la respuesta tiene que ser capaz, en términos de la solidaridad, pero también en términos políticos y también en términos programáticos, unificar todas estas luchas. O sea, cuando nosotros hablamos de la construcción del socialismo, digamos, obviamente no nos referimos a la construcción socialista que existía hasta previo al año 90, con nuevas características, que se hace cargo efectivamente no solamente la problemática de clase, sino que la cruza con todas las otras temáticas que hoy día generan conflicto, con nuevas formas de procesar la democracia, la participación, lo fundamental que es en el fondo que la reflexión no sea solamente a través del aparato del partido o a través de los dirigentes, sino que sea un proceso lo más amplio posible, donde tú empoderes a la gente en sus distintos espacios, que se hagan cargo de su vida, y ahí en el fondo vayan construyendo un socialismo distinto, que nosotros le colocamos la categoría de libertario, que otros compañeros utilizan otras categorías, pero que en el fondo nosotros estamos hablando de cosas muy similares. Y yo creo que eso se expresa, y recojo un poco la introducción del Lucho, y con esto termino, es que tú hablabas que en el fondo estas reflexiones no se tienen que traducir solamente en un programa electoral. Bueno, cuando nosotros hablamos de programa no nos referimos solamente al programa electoral, nos referimos también cómo todo este análisis de estas situaciones, en los términos más concretos posibles, se traducen en una respuesta política. Por ejemplo, en algún momento se traducía en la lucha por los derechos sociales, que sigue siendo una bandera de lucha bien importante, que unifica todo un conjunto de problemáticas a partir de una perspectiva conjunta. Como nosotros eso también la hacemos confluir con esta perspectiva, que nosotros recogemos un poco la tradición del hombre y la mujer nueva, que tiene que ver, por ejemplo, con hacerse cargo de la perspectiva feminista en nuestro cotidiano, la construcción de nuestras organizaciones, la construcción de nuestra política, y también en la forma en cómo cada individuo se relaciona con sus pares en su cotidiano. O sea, para que en el fondo nosotros no tengamos un puro discurso, sino que también efectivamente tengamos una práctica constante que nos permita decir, oye, nosotros lo que estamos planteando es no solamente una transformación en el Estado, no solamente una transformación en la economía o en la política, sino también una transformación en cómo nosotros construimos sociedad. Creo que se han dicho cosas bien importantes y quiero destacarlas y llevarlas más allá. Uno de los pilares
del sistema en el que vivimos, o de cómo este opera en nuestras cabezas, antes que nada, ¿ya? Y uno de los pilares de la construcción discursiva de pensamiento para que vivamos como el sistema quiere que pensemos es esta idea de que nuestros problemas, nuestros malestares son nuestros, son naturales, no tienen una explicación original en la política, no han sido construidos. De hecho, hay ideologías populares en Chile que plantean que los pobres son pobres porque Dios les puso un desafío. Hay que ayudar a los pobres, pero no hay que cuestionarse por qué lo son, etc. Y la solución de esos problemas también es individual. Cuando una persona tiene esperanza en que sus problemas se pueden solucionar, o sea, que puede vivir mejor, finalmente que puede ser más feliz, y cree que eso tiene que ver con lo colectivo, entonces se politizó. Y la politización siempre, pero siempre, juega a nuestro favor. Siempre. Cuando digo a nuestro favor, voy a poner un término bien genérico para no discutir quiénes somos, pero voy a decir de los demócratas, ¿ya? De los demócratas, pero de los demócratas en serio, de los que somos radicalmente demócratas, como les gusta decir a algunos. ¿Por qué este tema es importante? ¿Por qué una repolitización es sumamente relevante? Porque te da una pista de algunos de los palitos que nosotros podemos pisar como fuerza emergente. ¿Se puede ganar una elección sin haber politizado la sociedad? Sí se puede. Pero no se puede construir el socialismo ni construir una nueva sociedad sin haberla politizado, ¿ya? Y ahí remarco la idea de que el vacío que se está generando en legitimidad es tan grande que a nosotros nos abre una puerta para poder reinterpretar valores que están en la sociedad, generando audiencias votantes, digamos, que no significan necesariamente estar politizando al pueblo que tiene que construir su destino, su camino, su política, etc. ¿Ya? Y eso es una diferencia súper importante. Ojo, no creo que sean contradictorios, ¿ya? No creo que haya una contradicción, y conozco mucha gente que sí lo cree, ¿ya? Entre construir pueblo y construir y trabajar en procesos electorales. No voy a explicar por qué no creo que sean contradictorios, porque si usted retrocede, Felipe lo explicó muy bien hace 5 minutos, ¿ya? Pero eso nos pone un desafío súper importante. No nos pongamos revisionistas. Claro. El desafío que nos pone es súper importante, porque nos dice, ok, ¿hay que llenar el vacío? Sí, pero la guerra discursiva es la verdadera guerra en la que nosotros estamos, porque, ya insisto, el problema no es la unidad de la izquierda, el problema es que el país no tiene inquietudes de izquierda, y eso es mucho más grave, porque unirnos, juntarnos, pues imagínense, podemos tener 1000 reuniones y decir, uy, logramos la unidad de la izquierda, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Que si es que seguimos hablando en términos en los que la sociedad no está hablando. Y si tú le haces una encuesta a cada uno de nosotros le pregunta, Felipe, ¿el problema es el capitalismo? Le decís, sí. Todos vamos a decir, sí. Y haces una encuesta y dices, ¿cuál es tu problema? Nadie te va a decir. O sea, puede ser que en este barrio, ¿ya? Pero si tú haces una encuesta a nivel nacional, no supera el 1% de la gente que diga que su problema es el capitalismo. Lo que no quita que no lo sea, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que entender que hay que llenar el vacío, pero eso no te quita la posibilidad de cuestionar la democracia y de pensar que tiene que haber una nueva política. Y quiero poner un ejemplo súper concreto de cuestiones que se pueden hacer en la guerra discursiva que tiene que ver con esta semana. Esta semana se hizo pública la ley reservada del cobre, ¿ya? Si uno se pone a pensar, ¿qué significa la ley reservada del cobre? Significa, porque tiene una cantidad de absurdo la construcción, no voy a entrar al detalle, voy a entrar al titular, ¿ya? ¿Qué significa la ley reservada del cobre? Primero, significa que hay una ley que los chilenos no podemos conocer, ¿ya? El carácter de la democracia queda, pero así, develado. Segundo, significa que el debate sobre las Fuerzas Armadas y cuánto gastamos en ellas no se puede dar. Porque yo encontré que es un debate interesante. Yo no voy a caer en esto como decir, los militares. No, interesante, es algo que en democracia se tiene que discutir, cuánto gastamos en Fuerzas Armadas. Pero ya sea que tú crees que hay que gastar mucho y tú crees que hay que gastar poco, no tiene nada que ver con el precio del cobre, ¿ya? Entonces, no hay forma de conectar ambas cosas. Pero gente se podría decir, bueno, pero es que en un momento delicado, y en un tema tan delicado como las armas, estas cuestiones hicimos un acuerdo. ¿Y hice un acuerdo con quién? Un acuerdo con los militares. Entonces me estás diciendo que nuestra democracia le tiene que pedir permiso a una institución que está tutelada bajo las leyes de la República para poder funcionar. Primero, me estás diciendo eso. Y segundo, te dicen, no, pero es que estos temas,
como por ejemplo AFP, ¿cierto? Fuerza Armada, etcétera, son muy delicados y la gente no los entiende bien. Entonces, además, tú no entiendes mucho de economía, no entiendes, la respuesta es que entonces tú no entiendes nada de democracia, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que entender que si no construimos una repolitización que diga, yo quiero hacerme cargo de todo esto, no solo quiero votar por la fuerza emergente, quiero hacerme cargo de la construcción de una nueva política, estamos completamente perdidos, porque si no vamos a terminar administrando el modelo que ya existía. Sí, yo en la misma línea creo que dadas estas condiciones que se han dado, la apertura de legitimación en su conjunto del pacto transicional, que también pasa a fisurar las fortalezas, los pilares del modelo neoliberal en su conjunto, del proyecto de la dictadura, del proyecto de la transición, considero que hoy día es fundamental construir un relato que justamente posicione este proyecto político con estas bajadas que hemos estado conversando sobre la mesa y que sea capaz de justamente interpelar al ciudadano común. Yo creo que ese, si uno lo lleva al plano más simple, es interpelar a la ciudadanía en su conjunto en base a las cosas más cotidianas, nuevamente volviendo un poco al sentido común, porque yo creo que también es importante que nos hagamos cargo del lenguaje cotidiano. O sea, nosotros de repente tenemos un lenguaje muy teórico y muy académico, pero cuando recorres las poblaciones nos pasa, porque hoy día estamos levantando un proceso de levantar comunales, y te vayas a recorrer Conchalí, te vayas a recorrer Pudahuel, y les habláis de este macro relato, y los pobladores o incluso los trabajadores en el sindicato, los territorios rurales, no están ni ahí con este discurso, incluso tal como con la unidad, tampoco no están ni ahí con esta emergencia ni con la fractura del neoliberalismo. Lo que quieren o lo que sienten, hay un descrédito, una desconfianza, pero nosotros tampoco estamos interpelando a esas mayorías. Y hoy día también yo diría que tenemos si bien se transforma en un desafío, la batalla cultural es una de las primeras tareas que tenemos que darnos, pero también tenemos que saber ser inteligentes en cómo darla. Y ahí yo también considero que las claves en las que nos vamos a mover en este juego de aquí en adelante, y nos estamos moviendo, pero sobre todo en lo que viene en adelante, que ya se están constituyendo unas formas organizativas un poquito más nítidas que hace 6 meses atrás, que todavía no sabíamos en qué estábamos recién conversando. No había fenómeno como ya un poquito más desatado. Yo diría que el segundo semestre fue muy clave en ese sentido, en demostrar que efectivamente esto podía canalizarse y podía tener una vía y una salida como propuesta política, como proyecto, pero también está en proceso de conformación. Entonces me interesa mucho que también nos pongamos nosotros, ¿no?, las fuerzas políticas que estamos a debatir sobre cómo ese lenguaje, cómo esa práctica cotidiana también se lleva a cabo desde la politización de los espacios populares, de los espacios sindicales, de las fuerzas sociales que no están aún politizadas. Yo diría que hay sectores de la sociedad que están hoy día movilizados, que se sienten interpelados que se sienten movilizados ya sea por una demanda u otra, el no más AFP porque te toca el bolsillo, porque los viejos se nos están jubilando con unas pensiones miserables, y no es por el discurso nuestro que los estamos llamando a un proyecto. Entonces también hay una responsabilidad de construir un relato que sea simple para la gente. Si hay un elemento que reconocerle a la concertación, a la vieja concertación, al pacto de la transición, es que interpeló a cualquier ciudadano común. Claro, en ese momento era más fácil polarizar con la dictadura y llamarlo a todo un proceso democrático multicolor, pero al final un pacto que duró 20 años y fue una coalición de gobierno y que nos tiene como nos tiene, y con todas las críticas que tiene, pero gobernó este país y lo sigue gobernando. Entonces en la práctica la capacidad de generar poder también está, y la capacidad de dar la disputa de ideas también está, y la batalla cultural también está en nuestra capacidad que tengamos de interpelar al ciudadano común. Y yo creo que ese desafío también está en proceso, estamos cuajándolo, pero todavía tenemos que romper un poquito más allá nuestros propios modos de plantear este relato.
¿Les parece si dejamos el 2016 acá y nos proyectamos al 2017? ¿Ah? Que se acabe rápido. O sea, nos quedan apenas... Bueno, estamos... 72 sí. horas. Entonces vamos a hacer una breve pausa y volvemos un ratito con el próximo año.